Ahí te veo. Sí, bien, muy bien. Ustedes Bárbaro. tienen todo el video cerrado. Sí, Espera que estoy abriendo el PowerPoint, así lo comparto. Veamos un segundito. A todos perdonen la demora, disculpen que tuve una tarde de esas. Pero acá estamos, ya estamos. A ver, a ver. Bien. Estoy compartiendo. ¿Se bárbaro. ve? A ver, ahí empezó. Sí, ahí se ve la pantalla. Primero te quería agradecer por estar en nuestras charlas de especialistas que arrancamos en este año académico. Para los chicos que no te conocen, hay muchos chicos nuevos. Es el doctor Octavio Fernández, que es uno de los jefes de neumonología del sanatorio. Y bueno, obviamente lo cruzan en los pasillos y cualquier duda que tengan después de la clase pueden hacerle. Bárbaro. Bien. Bueno, no soy jefe de nada, en primer lugar, ¿eh? No, nada. Mero neumonólogo del staff, y nada más que eso. Bueno, la invitación de para la charla de hoy era hablar de asma grave. Vamos a dar algunos conceptos tradicionales ya conocidos de lo que es el asma grave, algunas definiciones para dejar en claro de lo que estamos charlando. Por supuesto que lo que vamos a hablar básicamente es del manejo ambulatorio de los pacientes del seguimiento, que nos toca a ustedes como clínicos, nosotros como neumonólogos nos toca ver muy frecuentemente en el consultorio. En lo que respecta a la exacerbación, ya obviamente daremos otra charla destinada a eso, que es un poco lo que a lo mejor a ustedes capaz en este momento les interesa más, porque están haciendo internación fundamentalmente. Pero bueno, viene bien reforzar un poquito estos conceptos. A lo largo de esta charla que vamos a estar haciendo, que les voy a estar dando también, vamos a poner algunos conceptos fisiopatológicos del asma que me parecen interesantes a la hora de entender y un poco focalizar el tratamiento de estos pacientes. Básicamente lo que nosotros hacemos en pacientes asmáticos graves es enfocar un poco el tratamiento a la fisiopatología que el paciente presenta. De eso vamos a estar charlando y ahí sí puede haber algunos conceptos actuales. Y en lo que respecta a la actualización y lo nuevo, que nosotros hace 2 años, algunos de ustedes seguramente nosotros habíamos hecho una charla, de esta misma charla de asma grave, y en aquel entonces todavía no había medicamentos que hoy ya sí tenemos. Hoy voy a desarrollar específicamente los medicamentos que nosotros tenemos acá en Argentina, hoy disponibles para el tratamiento del asma grave. Existen otros tratamientos, por supuesto, que en algún momento llegaremos a tenerlos, pero por el momento no. ¿Sí? Esperen que quiero sacar acá. Ahí está. Bueno, entonces, empezamos con las definiciones. La primera definición que se planteó respecto a esta entidad, que era el asma grave, tenía que ver más que nada con el asma de difícil control, así la definieron. Este fue un consenso que se hizo en la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria, que se publicó en el año 2014, que definía el asma de difícil control como aquella que, a pesar del tratamiento con altas dosis de corticoides inhalados y de otros controladores, no se lograba el control, o para mantener el control se debería persistir en ese tratamiento. Es decir, con dosis máximas no se las puede bajar porque el paciente recidiva en su mal control, o bien necesita esas dosis para lograr el control. Eso se definía como asma de difícil control. Fue la primera definición que tuvimos a este respecto. Dentro del grupo de asmáticos de difícil control, aquellos que durante por lo menos la mitad del último año hayan necesitado utilizar corticoides sistémicos, corticoides por vía oral, la deltisona que solemos darle a los pacientes cuando exacerban ambulatoriamente, con los mismos requisitos de tener dosis altas de controladores, de corticoides inhalados con LABA más inhibidores de la leucotriena o teofilina, insisto, sumado al hecho de haber necesitado durante por lo menos 6 meses corticoides sistémicos. Eso se definía como asma severa en este consenso. Es decir, que para este grupo de trabajo, el asma severa era un subgrupo dentro de lo que era el asma de difícil control. Nosotros solíamos utilizar la entidad asma de difícil control porque era la que de alguna manera nos orientaba a dar pasos adelante en el tratamiento. Esta secuencia de tratamiento que ustedes bien saben en el asma la vamos haciendo escalonadamente a través de los distintos pasos o escalones descritos por las guías que utilizamos de referencia. Este año, esto sí es una novedad interesante, la guía GEMA, que es la guía española, se actualizó y ellos cambian un poquito el tema de las definiciones y ya definen como asma grave aquella justamente que necesitaba todas las dosis máximas de los
de los fármacos controladores, y así todo no lograba el control. Pero los pacientes, perdón, mejor dicho, sí lograban control, tanto controlados como no controlados, con dosis máxima, entran en el grupo de asma grave. Los que no logran control son los que se llaman asma grave no controlada, y lo que tradicionalmente nosotros llamábamos asma de difícil control. La definición que yo les di previamente del consenso europeo es la que utiliza la guía GINA. Esta definición es la que utiliza la guía GEMA. GEMA y GINA son dos de las tres más importantes guías que utilizamos como referencia para el manejo de los pacientes asmáticos. La otra es la NICE, de los británicos, que esa la utilizamos un poco menos nosotros, pero no deja de ser una guía interesante para tenerla en cuenta. No contrasté las definiciones porque son muy parecidas las de la guía NICE a las de la guía GINA, ¿sí? Bueno, en el año 2011, la CEPAR también aportaba su granito. Siempre hubo una especie de confrontación de los dos lados del océano, los estadounidenses por un lado y los españoles representando a Europa, detrás de ellos en la arbolada de Europa, por otro lado. Y entonces cuando sacaba alguien una cosa, los europeos, los españoles lo otro y viceversa. Por eso hay esa competencia de las dos guías, GINA y GEMA, que van a ver a lo largo de la charla. También vamos a poner algunas otras diferencias que van surgiendo. Definía entonces la CEPAR como criterios para el asma de difícil control, 2 criterios mayores y 6 criterios menores. Esos criterios mayores eran el empleo de esteroides orales durante 6 meses en el último año, mismo que después se utilizó en la definición de la guía GEMA y también GINA, lo aprovechó. Empleo continuo de esteroides inhalados en dosis elevadas, esto sería equivalente a 1.200 microgramos diarios de budesonida u 880 microgramos diarios, que serían 1.000 para nosotros, ¿sí? 880 de fluticasona, porque vieron que nosotros la fluticasona la tenemos en 250 o 500 microgramos. Esa dosis que ellos ponen como 880 es porque las formulaciones de ellos miden la cantidad de droga que llega al bronquiolo, al músculo liso del bronquiolo, y no a la dosis que libera el aerosol. Así que esos 880 son 1.000 desde el aerosol, ¿correcto? Que es lo que nosotros utilizamos como referencia. Bueno, esos serían los 2 criterios mayores. La presencia de los 2 criterios mayores ya definiría, según este criterio CEPAR, al asma de difícil control. Y como criterio menor, la necesidad diaria de un beta-2 de rescate, un FeV1 menor al 80% del teórico, variabilidad del pico flujo expiratorio de mayor al 20% durante el día, entre la mañana, la tarde y la noche, 1 o más visitas a urgencias en el año previo, 3 o más ciclos de esteroides en el año previo también, episodio de asma de riesgo vital. El asma de riesgo vital, lo que llamamos NF o Near Fatal Asthma, es el asma que la crisis asmática en la cual el paciente pierde conocimiento, tiene hipercapnia, o necesita asistencia respiratoria mecánica. Esos 3 criterios, uno de ellos solo, define el antecedente de un asma potencialmente fatal. Porque, bueno, como su palabra lo indica, no es un asma, una crisis muy severa que puede llevarlo a la muerte al paciente, y ese antecedente es fundamental, y lo marca el paciente para toda la vida. Es como un tatuaje, haber tenido una crisis, aunque sea una, a lo largo de la vida, potencialmente fatal, marca un pronóstico muy negativo para el paciente y obliga a utilizar terapéuticas más agresivas. La más agresiva en cuanto a dosis, ¿no es cierto? Como decía, rápido deterioro de la función pulmonar sería el 6º criterio. 2 criterios mayores o un mayor con 2 menores sería lo que, de acuerdo a esta regla de decisión de la CEPAR, define al asma de difícil control. Definiciones que son tan a veces medio confusas y nos van prestando algunas confusiones, pero bueno, hasta ahora para definir en cualquiera de las definiciones que hemos enumerado un asmático de difícil control, justamente debemos definir primero el punto de control. ¿A qué le llamamos control? En la práctica nosotros utilizamos mucho el ACT, el cuestionario de control del asma, de las preguntitas que nos da 25 puntos como máximo. Un puntaje ACT menor a 20 es asma no controlada. O el ACQ, que es el otro cuestionario un poquito más complicado porque hay que hacer una serie de otros cálculos y promedios, mayor a 1,5. Esos 2 puntajes implicarían falta de control del asma. También, más de 2 exacerbaciones graves en el último año, o haber recibido 2 ciclos de corticoides orales de más de 3 días, cada uno de ellos, o una hospitalización por exacerbación en el año previo, o la limitación crónica al flujo, que sería ya esos pacientes con obstrucción, que los vemos en el momento de estabilidad, cuando están sin crisis, los vemos en el consultorio, le hacemos la espirometría y obtenemos una relación FeV1-FVC menor o igual al 70%, siempre que el FeV1 sea el 80% del predicho, el mejor FeV1, ¿correcto? Ahí definiríamos una limitación crónica al flujo o una obstrucción fija. Serían pacientes no controlados, asmáticos no controlados.
A la hora de enfocar a un paciente con asma de difícil control, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer los diagnósticos diferenciales de enfermedades que pueden confundirse con asma o enfermedades asociadas al asma, que pueden ser disparadas o exacerbar al asma. Entre las enfermedades que pueden confundirse con asma ya tenemos archiconocidas, la fibrosis quística, las bronquiectasias, la alveolitis alérgica extrínseca, incluso también como variante de asma, muy relacionada al asma, el cuerpo extraño inhalado, la traqueobronquiomalacia, aspiración recurrente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, tumores en la vía aérea, bronquiolitis, amiloidosis bronquial, disfunción de las cuerdas vocales, o situaciones de eosinofilia sistémica, ¿no? La aspergillosis broncopulmonar alérgica, carcinoma eosinofílicos. Un comentario respecto a algunas de estas enfermedades. Uno, pareciera que siempre el diagnóstico diferencial suele ser bastante fácil de hacer. Y es cierto, un paciente fibrótico quístico viene ya con una historia desde chiquito, de sudor positivo, broncorrea, etc. O un paciente que tiene una traqueomalacia o una insuficiencia cardíaca, ni hablar. Sin embargo, por ejemplo, el cuerpo extraño inhalado parece un absurdo. Yo cuento el caso de una paciente que la veo todavía en el consultorio, allá en el sanatorio. Esta paciente es un asma del adulto, de inicio en edad adulta, que se planteó de inicio como un asma de difícil control. Llegamos a todos los criterios y terminó haciendo un tratamiento biológico. Con el tratamiento biológico logró un control absoluto la paciente. En un momento dado, una vez vino con una exacerbación, después de ya tenerla un tiempo largo, años ya venía haciendo el omalizumab, que era el que teníamos en esa época, todavía lo sigue haciendo. Vino con una exacerbación asmática, moderada, no dejaba de silbar. Silbaba, dije, chao, se terminó todo, voy a tener que cambiar biológico. Y un día me vino a ver, después le di corticoides, obviamente todo. Después de 7 a 10 días con ese cuadro, controlándola casi todos los días, me viene a ver y me dice, ya está, doctor, se resolvió. Cuando lo escucho, cero sibilancia. Y me trae en el pañuelito, mire lo que es esto, una semilla de sandía. Había estado comiendo sandía, aspiró la sandía de manera increíble, porque uno piensa cómo la sandía no se quedó atravesada en la glotis, no hizo una telectasia, nada, no, quedó en algún lugar, por suerte, algún bronquio proximal, que con algún esfuerzo de la tos la alargó, y no dejaba de silbar por la semilla de sandía. Así que, como ven, algunas veces los diagnósticos diferenciales no son tan fáciles como parecen. A veces incluso la coexistencia, este gráfico es para identificar eso, que no es solamente que el paciente tenga las dos enfermedades, sino que pueden ser subtipos. Cada uno de estos diagnósticos diferenciales que yo planteaba pueden ser subtipos o variantes del asma, es decir, el asma infecciosa, como se ve acá en el círculo, en el conjunto de los pacientes asmáticos, la aspergillosis broncopulmonar alérgica, en realidad sería un diagnóstico diferencial, pero también sería un subgrupo del asma. Incluso hay pacientes con enfisema, pacientes que tienen enfisema y asma, pacientes con EPOC y asma, perdón, pacientes que tienen obstrucción al flujo aéreo sin tabaquismo, todas enfermedades que pueden generar, en algunos casos, situaciones diferentes y exacerbadoras de por sí del asma, y en otros casos pueden ser variantes de la propia enfermedad que van a obligar a un enfoque de tratamiento diferente. Como decíamos, esto es más de lo mismo, las enfermedades que pueden concurrir con el asma, que pueden suceder a la par de la enfermedad y, por supuesto, entorpecer el control, el tratamiento adecuado, enfermedad obstructiva de la vía aérea superior, los síndromes de ansiedad, hipertiroidismo, reflujo gastroesofágico, bronquiectasias, las rinosinusopatías crónicas, el síndrome de apneas del sueño, todas enfermedades que indefectiblemente pueden afectar a la enfermedad. Bueno, para redondear un poquito todo esto de los conceptos y las clasificaciones, dentro de los pacientes de asma grave no controlada tenemos que distinguir aquellos que son realmente difíciles de tratar y aquellos que tienen un asma refractaria al tratamiento. Aquellos difíciles de tratar son los pacientes que no tienen realmente una dificultad en la propia enfermedad en cuanto a la respuesta terapéutica, sino más bien una actitud de parte de ellos que hace que no logren el control. Por ejemplo, paciente que no cumple, un paciente que no entiende, que no hace adecuadamente la técnica de inhalación, que tiene otras enfermedades que no han sido diagnosticadas adecuadamente y controladas, y que es un paciente que está en el ambiente, en el lugar donde se disparan los alergenos, los desencadenantes de las exacerbaciones, y que están determinando la falta de control de parte de la enfermedad. Eso sería asma difícil de tratar, porque en realidad el problema que tenemos ahí son cuestiones ajenas a la propia enfermedad. En cambio, cuando tenemos aquellas variantes de la enfermedad que, a pesar de un diagnóstico adecuado y a pesar de haber controlado todas estas circunstancias que rodean al paciente, siguen sin respuesta y con dosis alta al tratamiento, estamos hablando de un asma refractaria justamente al tratamiento.
Esa sería la variante de asma grave no controlada, que es la que más nos interesa a nosotros. Bueno, en realidad nos deberían interesar todas, pero los biologicistas y aquellos que no nos pudieron meter en la cabeza esa idea del ser humano como ente biopsicosocial, vamos directamente al asma refractaria del tratamiento, que los demás lo maneje otro. Ahí hablamos de fenotipos clínicos inflamatorios del asma, como el asma alérgica, el asma eosinofílica, el asma asociada a la obesidad, el asma neutrofílica tardía, el asma córtico resistente y corticoide dependiente, que son dos entidades claramente definidas. La corticoide resistente es aquella que a pesar de dosis alta de corticoides no logramos controlar absolutamente nada, ni con corticoides inhalatorios ni con corticoides sistémicos. Y la corticoide dependiente es aquella en la cual nosotros lo tenemos con corticoides sistémicos, porque el corticoide inhalado son todos dependientes por definición. El corticoide sistémico no se lo podemos suspender, porque cuando bajamos la dosis o dejamos de hacer el corticoide sistémico, el paciente entra en una etapa de no control de la enfermedad. Baja escalones en cuanto a eso. Así que ese es a donde tenemos que enfocar nosotros. Y acá apareció por primera vez la palabra de los fenotipos. Hace un tiempo atrás, hasta ahora, nosotros, los neumonólogos, estamos muy interesados en definir claramente esa cuestión del fenotipo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben la definición del fenotipo como expresión externa ambiental del genotipo. Y para complejizar un poquito más la cosa, agregamos el concepto de los endotipos. Nosotros dentro del paciente asmático, dentro del asma como enfermedad, nosotros ahí definimos a todos los pacientes que tienen en común una obstrucción variable al flujo aéreo. Eso es asma, sea cual sea la causa. Obstrucción variable al flujo aéreo es asma. Dentro de la población de pacientes asmáticos, dentro del colectivo de asmáticos, vamos a encontrar diferentes características fenotípicas de los pacientes. Vamos a encontrar, por ejemplo, para poner el primer ejemplo, después vamos a ahondar un poquito en todo esto, no es un poquito por ahí a lo mejor medio denso todo, pero es necesario para lo que decimos, para enfocar el tratamiento. Dos fenotipos fundamentales, eosinofilia o no eosinofilia. Hay asmáticos que tienen eosinofilia y hay asmáticos que no tienen eosinofilia. Y ahí ya tenemos dos fenotipos, para simplificar. Hay muchos otros, ¿correcto? Pero bueno, esos serían fenotipos. Y después tenemos los endotipos. Los endotipos se refieren al mecanismo de biología molecular que tiene el asmático. El asmático, cada fenotipo puede tener varios endotipos y cada endotipo puede corresponder a diferentes fenotipos. Después vamos a ver ejemplos de eso. Pero por ahora diríamos, este gráfico que les presento acá, es un gráfico muy interesante porque está claro. Todos los asmáticos pueden tener distintos fenotipos y cada fenotipo distintos endotipos, ¿sí? Eso sería en líneas generales, a pesar de que hay una suerte de superposición entre todos. Fíjense los ejemplos. Fíjense la primera clase, la primera categoría. Fenotipo eosinofílico. Un asmático eosinofílico puede ser un asmático alérgico, puede ser un asmático con sensibilidad a la aspirina, y cada uno de ellos es un endotipo diferente, porque el mecanismo de la enfermedad es otra. Los mediadores son otros, las interleucinas son otras, los mediadores celulares son otros. Entonces, por eso es que es importante caracterizar cada uno de ellos, porque al mecanismo preponderante del paciente, al mecanismo dominante del paciente, es a donde vamos a apuntar el tratamiento para controlarlo. Digo dominante porque puede haber varios endotipos coexistiendo en el mismo paciente. Entonces, como decía, el asmático alérgico, el asmático sensible a la aspirina, el asma eosinofílica de desarrollo tardío y la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Como ejemplo, a lo largo del cuadro ustedes ven otros distintos ejemplos, y fíjense ustedes, el segundo fenotipo es el asmático exacerbador frecuente, ¿correcto? El asmático exacerbador frecuente puede ser el endotipo también alérgico asmático, igual que pasaba con el asmático eosinofílico. Era lo que comentaba antes respecto de compartir mecanismos biomoleculares histopatológicos, citopatológicos, etcétera, como para complejizar un poco la cuestión. Este gráfico es muy interesante porque integra un poquito todo lo que acabo de decir y la heterogeneidad de los pacientes con los que nosotros nos encontramos a la hora de definir un asmático. Un asmático no es un paciente único de libro que tiene una característica única, repetible y reproducible en cada uno de los pacientes asmáticos que veamos. Definitivamente no. En realidad este gráfico se extiende un poco más allá de lo que es el asma. Fíjense que domina la inflamación bronquial como elemento patogénico. Es decir, todas las enfermedades que provocan inflamación bronquial lo hacen a través de un mecanismo dominantemente neutrofílico o un mecanismo dominantemente eosinofílico. Esta diferencia entre eosinófilos y neutrófilos para nosotros es uno de los puntos más importantes del tratamiento del asma y uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos.
porque distinguir uno de otro y tratar de acertar el diagnóstico de acuerdo al patrón de cada paciente justamente representa un desafío interesantísimo. A medida que nos vamos corriendo a la derecha, fíjense, va dominando de acuerdo al agresor que tenemos, al inductor, como pone en el gráfico, el componente neutrofílico. Un alergeno determina una respuesta netamente eosinofílica. La polución ambiental en el otro extremo, una respuesta netamente neutrofílica. Y en el medio tenemos la superposición. Fíjense el tabaco en el medio, la EPOC. 50% de eosinofilia y 50% de neutrofilia. Dato interesante también, que se está un poco reestudiando y redescubriendo el papel de los eosinófilos en la EPOC. No es nuevo, pero hace unos años ya, pero no tampoco tantos, se está justamente posicionando el rol protagónico de los eosinófilos en la EPOC. Cuando siempre decíamos los eosinófilos son del asma y los neutrófilos de la EPOC. Bueno, en realidad hoy sabemos que hay una gran superposición entre unos y otros, y bueno, justamente en este gráfico, como se ve claramente, determina que la mitad de los pacientes tabaquistas con EPOC van a tener eosinofilia y la otra mitad neutrofilia, esquemáticamente, en realidad no son los números, pero bueno, nos podemos acercar un poquito a eso. Y de acuerdo a al mecanismo a partir del cual se provoque la agresión y la inflamación bronquial es que vamos a tener el resultado clínico de todo eso. En un extremo, donde dijimos los alergenos, eosinofilia, asma extrínseca, la tradicional, ya no se habla más de eso, pero la tradicionalmente conocida como asma extrínseca, porque era por los alergenos de los aeroalergenos, nos da un cuadro clínico, se puede hacer acá, un cuadro clínico típicamente asmático, que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como asma, con hiperreactividad bronquial y con infiltración mastocitaria, ¿sí? En el músculo liso, perdón, de la vía aérea. Y en el otro extremo, como decíamos, la polución ambiental nos va a dar un cuadro bronquiectásico, dilatación de la vía aérea, es decir, una respuesta clínica diferente en un extremo al otro. Muy bien. Rápidamente, para ilustrar un poquito esto que veníamos diciendo, de los distintos fenotipos, tanto en las formas infantiles, que son las que están arriba, como en las formas del adulto de asma, la superposición entre cada uno de los fenotipos, estamos hablando de fenotipos en esta diapositiva, y ahora vamos a lo que es a hacer el camino inverso. Habiendo ya de alguna manera presentado todo lo que decíamos de estos conceptos de fenotipificación, endotipificación, vamos a tratar de simplificar todo lo que se pueda para hacer un enfoque un poquito más práctico de todo eso. Entonces, volvemos a lo que habíamos charlado el ejemplo del principio. Asma eosinofílica versus asma no eosinofílica. Esto simplemente porque cuando uno hace una fenotipificación, necesita de algunas metodologías complementarias que no siempre se tienen, ¿no? Por ejemplo, un esputo, un feno, que es el óxido nítrico en el exhalado. Eso no lo tenemos todos. De hecho, acá en Argentina hay 2 lugares nada más que lo hacen, en Buenos Aires. Acá en Rosario ahora lo trajeron unos alergistas, pero no lo tenemos muy seguido. Entonces, lo que sí tenemos es el esputo, y con el esputo nosotros podemos medir los eosinófilos. Y cuando nosotros tenemos un esputo con contagio de eosinófilos elevados, entonces tenemos un asma eosinofílica, o si tiene además también neutrófilos, un asma mixta, que se llama. Y cuando tenemos un predominio de neutrófilos, tenemos un asma neutrofílica, o si no hay uno u otro, una asma pausigranulocítica, que se la llama, que es raro, excepcional. Generalmente en ese caso uno tendría que plantear la posibilidad de que exista otro diagnóstico. Y los fenotipos de asma grave se podrían simplificar en estos 4 grupos que nombro acá. El asma alérgica son los que hacen asma grave, los asmáticos eosinofílicos de inicio tardío, los adultos, los grandes, las personas mayores que debutan como asmáticos, el asma y la obesidad, y el asma neutrofílica de inicio tardío, que es una de las entidades más difíciles de manejar desde el punto de vista terapéutico. De vuelta simplificando, entonces, el fenotipo alérgico con predominio del mecanismo TH2, que son los pacientes que tienen atopía, que tienen IgE alta, que tienen prick test positivo, una historia de enfermedades alérgicas muy, muy prolongada. Los eosinofílicos, que son los que, no todos los pacientes eosinofílicos tienen hiper-IgE. Estos pacientes que llamamos acá eosinofílicos puros son aquellos que no cursan con inmunoglobulina E alta o prick test positivo. Son eosinofílicos no alérgicos, que llamamos, ¿sí? Y aquellos que tienen un mecanismo diferente a la inmunidad tipo TH2. Vamos entonces al tratamiento. Y Gina 2020, última actualización, esto es lo que tenemos nosotros. Lo que nos interesa en este tópico que estamos manejando acá es el paso 5, que es donde vamos a encontrar a todos nuestros asmáticos con asma grave, ¿no? O de difícil control.
son aquellos, como decíamos antes, que utilizan corticoides inhalados y LABA en dosis altas, y en quienes vamos a utilizar los medicamentos que voy a enumerar a continuación. En la guía GEMA, actualizada, como decía, del 2020, ellos tienen un escalón más, y algunas cosas cambian, La guía China, después de muchos años, modificó el controlador preferido, es decir, aquel medicamento que se utilizaba para controlar los síntomas para China, no es más el salbutamol, sino el budesonide formoterol. Eso ya es motivo de otra charla mucho más extensa, cómo llegamos a ese concepto. En cambio, para simplificar, la guía GEMA todavía sigue tradicionalmente el concepto de como aliviador preferido el salbutamol. Como segunda opción, fíjense ustedes ahí en el escalón 1 remarcado, budesonide formoterol o budesonide con salbutamol serían los, beclometasona en realidad es la fórmula, con salbutamol serían los de referencia. Y cuando hablamos de asma de difícil control, en esta guía de escalones, GEMA, el grupo al que pertenecen nuestros pacientes serían escalón 5, escalón 6, los dos escalones. Ya en el escalón 5 están haciendo glucocorticoides a dosis alta y ahí es donde se plantea ya el diagnóstico de asma de difícil control. Este año, esto es reciente, se publicó, en realidad se aprobó para publicación hace 3 semanas, nuevito, es interesantísimo porque es el consenso CEPAR de el asma grave no controlada. La misma gente que hizo la guía GEMA y muchos de ellos que también participan en la guía China, la mayor cantidad de ellos están en Barcelona, hacen este algoritmo que es interesantísimo, a la hora de tratar. En realidad es un resumen de lo que venimos haciendo en la práctica desde hace bastante, que ya venimos aprendiendo. Fíjense la última parte, para simplificar y para no pasar con todo por arriba. Bueno, básicamente lo primero que hacemos es lo que dice el primer cuadrado acá, es confirmar el diagnóstico de asma, lo que decíamos antes, las técnicas de inhalación, la adherencia al tratamiento, etc. Si no se alcanza el control con eso, entonces ya, habiendo descartado todas esas situaciones, ya decimos que es un asma de difícil control. Y en el asma de difícil control tenemos que distinguir si es TH2 o no TH2. La TH2 o T2 es la eosinofílica, como grupo, con o sin alergia. Entonces tenemos eosinófilos ¿Estoy? Sí, ahí estás. Bárbaro. Fíjate si puedes compartir. Sí. Aguanta que... ¿Estoy yendo un poquito? ¿En tiempo? No falta mucho igual. Bueno, hablando solo. Bueno, ahí vamos. Entonces decía Perdón, que... con esta nueva reunión tiene ahí media hora, así que hay margen. No, sí, bueno, vamos a terminar antes, si no me van a matar. Bueno, escuchá, entonces vamos con el tratamiento del consenso CEPAR, como les decía, y ahí llegamos a la última línea, bueno, ya se terminó, no, ya llegamos a la última línea, donde están todos los medicamentos de los que disponemos hoy, ¿sí? Fíjense la cantidad de opciones que tenemos para lo que son las formas eosinofílicas de la enfermedad y lo poco que tenemos para el asma no eosinofílica. Muy bien, bueno, valoramos la respuesta. Esto me resultó lo más simplificado que pude conseguir, lo hice ayer, lo más simplificado que pude conseguir de la interacción de las distintas interleuquinas. Pero vamos a la parte práctica de todo esto.
Acá está todo el interjuego de mediadores químicos que ustedes conocen en la inflamación del asma. Y fíjense, del lado derecho, del eosinófilo para la derecha, tenemos todos los mediadores que responden al estímulo que dispara la inflamación neutrofílica. Entre ellos, fundamentalmente, la interleuquina 8, la interleuquina 1 beta, que ustedes ya la conocen, factor de necrosis celular, factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 17, liberada por el linfocito TH17. Estos son los principales mediadores del daño en la inflamación neutrofílica. Y en el daño de la inflamación eosinofílica tenemos la interleuquina 5, que estimula al eosinófilo para que libere mediadores para atraer al mastocito y hacer degranular al mastocito. Tenemos a la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son liberadas por las células en general, incluso las mismas células epiteliales y por el propio linfocito, TH2, para que el linfocito B, esto está mal, esto es IgE, para que el linfocito B se transforme en célula plasmática que secreta inmunoglobulina E. Y la interleuquina 6, omnipresente en los dos mecanismos. Ustedes saben, la interleuquina 6 está en todos lados, incluso en la infección por COVID, cuando arrancamos haciendo tocilizumab para el paciente, que es una antiinterleuquina 6, a ver si podíamos lograr algo. Bueno, entonces vamos con la lista de medicamentos biológicos que nosotros tenemos disponibles para esto. Un comentario breve, porque ahora vamos a pasar por todo esto así para tenerlos presentes de qué se trata cada uno, al menos de los que tenemos nosotros presentes acá. Todo esto que hemos charlado de fenotipificación, endotipificación, esto de los mecanismos de las interleuquinas, esto de buscar los mediadores y de individualizar al paciente todo lo que se pueda, es lo que actualmente se está llamando la medicina de precisión. La medicina de precisión significa individualizar todo lo que se pueda al paciente en lo máximo que logremos para obtener un perfil, digamos, biomolecular para poder apuntar a eso, sobre todo con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales a nosotros nos plantean esa espectacular posibilidad de apuntar puntualmente, valga la redundancia, a determinados aspectos de la fisiopatología de la enfermedad, y ahí es donde apuntamos también con esto de decir medicina de precisión. Es decir, a qué paciente le corresponde cada uno, identificándolo, porque cada vez tenemos más opciones. Fíjense ahora algún ejemplo que le voy a poner de lo fino que hilamos en todo esto. El primero es el omalizumab, el primero que tuvimos nosotros en nuestro medio. Un inhibidor de la inmunoglobulina E, un anti-IgE libre, es decir, se une a la inmunoglobulina E libre, previniendo todos los efectos de este anticuerpo, ¿no? Se indica a pacientes con asma alérgica, es decir, asma eosinofílica, con hiper-IgE, que tengan un prick test positivo, etc. Así actúa el omalizumab. Se une a la célula plasmática que liberó la IgE, se une a la IgE evitando la ligadura del fragmento FC de la inmunoglobulina E al basófilo, a la célula cebada, como el mastocito o el basófilo, la sangre, y evitando la degranulación y todo lo demás. Entonces, de esa manera disminuye los síntomas, disminuye la exacerbación y con eso controlamos al paciente. Actúa acá, en este punto, ¿sí? Desde la célula plasmática en adelante. Después tenemos el mepolizumab. El mepolizumab es un inhibidor de la interleuquina 5. Lo que hace en pacientes con eosinofilia, porque acuérdense que les dije, la interleuquina 5 es uno de los principales responsables de la eosinofilia. Es la interleuquina que atrae el quimo atrayente de los eosinófilos más importantes, y en pacientes con eosinofilias mayores a 300, incluso hasta 150 en algunos casos se puede utilizar, previene la unión de esa interleuquina a su receptor, y de esa manera la traducción de la señal para provocar todas las respuestas que provoca en el eosinófilo, que sería la estimulación de la célula plasmática también a que secrete inmunoglobulina E. Como ven, actuaría a un nivel superior, un nivel más atrás en la cascada de la inflamación. El benralizumab, que ya también lo tenemos en nuestro medio, es un antirreceptor de la inmunoglobulina E. O sea, básicamente actúa muy parecido al mepolizumab, pero acá ven el mecanismo, ¿no es cierto? El mepolizumab, por un lado, se une a la interleuquina 5 soluble, en cambio el benralizumab se une al receptor de la interleuquina 5. Entonces, ese es el argumento por el cual el benralizumab podría tener alguna ventaja sobre el mepo. El reslizumab todavía no lo tenemos acá, pero actúa exactamente igual que el mepolizumab. Son los dos anti-interleuquina 5 circulante o soluble. En realidad, hasta ahora los ensayos que se han hecho no tienen ninguna superioridad el benralizumab respecto al mepolizumab. Los dos están en el mercado hoy y se están sacando los ojos para saber
para que convencernos a nosotros de cuál es el mejor. En realidad los dos son iguales. Y estarían destinados justamente a esos pacientes que tienen eosinofilia pero que no tienen IgE. Nosotros hasta ahora tenemos mucha experiencia con el omalizumab, que es un biológico contra la inmunoglobulina E. La mayoría de los pacientes asmáticos no controlados tienen hiper-IgE y no tienen eosinofilia sola. Ese pequeño grupo, que no debe ser más del 10-12% de los asmáticos de difícil control eosinofílicos que tienen IgE normal, en ese grupo estaría destinado el mepolizumab o el benralizumab. Por lo pronto, el omalizumab, como tiene la experiencia del tiempo, vendría ganando adherentes entre los que me encuentro, por supuesto, lo sigo usando por experiencia personal. Y acá se viene que se arranca ya este año, creo que lo iban a presentar con esto de la pandemia, quedó en cuarteles de invierno, saldrá el año que viene. En realidad ya existe, pero para el asma, la indicación para el asma. Se usa para la dermatitis atópica. Para el asma, el dupilumab es un anti-interleuquina 4, inhibe el receptor de la interleuquina 4. Es decir, que actúa más arriba todavía en la cascada de inflamación y de esa manera tira por abajo todo lo que vimos hasta ahora. El dupilumab viene fuerte, podría ser a lo mejor por ahí el biológico, la vedette en el tratamiento del asma de difícil control. Acá está el mecanismo de acción, se une al receptor. En la interleuquina 3 se actúa muy parecida a la interleuquina 4, y entonces inhibir una también trae consecuencias sobre la otra y mejora el mecanismo inflamatorio de ese. Muy bien. Por último, la termoplastia bronquial. ¿Cuál es el fundamento de la utilización de esta técnica? Cuando tenemos asmáticos graves, de difícil control, que no responden a ningún tratamiento o que no nos quedan opciones de tratamiento, hablando de esto de la medicina de precisión, no logramos encuadrarlo en ninguno de los grupos fenotípicos o endotípicos, esos pacientes van a tener, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, un bronquio muy ensanchado, sobre todo en lo que tiene que ver con el músculo liso bronquial. Y la termoplastia bronquial consiste en la termoablación, se coloca un catéter ahí en el bronquio, y ese catéter por radiofrecuencia quema literalmente al músculo liso, que en realidad es una técnica que no tiene por el momento evidencia suficiente y que estaría restringida a situaciones seleccionadas y demás, cuando el paciente está gravemente enfermo y más. Por el momento, acá en Argentina lo usamos muy poco. Quería 2 palabras respecto de ella, que estamos en el tema. Termino con 2 diapositivas. La cuestión del asma y la COVID-19. Hasta ahora, bueno, como todo lo que hizo el gobierno estuvo mal, todo lo que hizo nuestro gobierno estuvo mal, también la OMS hizo el 99,9% periódico por ciento de las cosas mal, el 0,1% fue, no sé, haberse callado en los últimos 15 días, metieron en la lista de pacientes de riesgo para COVID-19 severa a los asmáticos. Bueno, una idiotez absoluta, una absoluta mentira. Los pacientes asmáticos no tienen mayor riesgo, de hecho, hasta incluso podrían estar ligeramente protegidos por este. Este es uno de muchos trabajos. Este es nuevito también, del mes pasado. Demuestra que la expresión del receptor de la enzima convertidora en angiotensina en la membrana plasmática de las células del epitelio de los pacientes alérgicos en general, no solamente asmáticos, es decir, los atópicos, está disminuida. Y esa disminución previene de alguna manera la infección por COVID-19. Y además a formas graves de COVID-19. Segundo punto, la relación entre los corticoides inhalados y la enzima convertidora en angiotensina. Los corticoides inhalados disminuyen la expresión de la enzima convertidora en angiotensina. Y de esa manera, previniendo en parte y protegiendo, brindando cierta protección para eso. Esto también es una indicación importante respecto a no hacerle abandonar al paciente los corticoides inhalados que venía haciendo. Al contrario, incluso ha habido algunas líneas de trabajo que no obtuvieron ningún resultado satisfactorio de tratamiento con budesonide en la COVID-19. Pero bueno, 2 conceptos que me parece que está bueno tener presentes y refrescar. Y eso fue todo. Gracias. Bueno, bárbaro, excelente. Me encantó la clase. Bueno, asma y difícil control obviamente es un tema que vemos nosotros más en consultorio, pero la verdad que tenemos muchos pacientes internados. Y bueno, te iba justo a preguntar eso, ¿qué opinabas con respecto de asma y COVID-19? Que bueno, ya lo explicaste bien, muy bien. Y no sé, vos me dijiste que no, o sea, dejarle a los pacientes, los que no tienen diagnóstico de asma, porque muchas veces tenemos pacientes que no tienen el diagnóstico, pero dejarle cuando tienen COVID corticoides inhalados.
¿Se vio algo, se estudió algo de eso, sabes? Lo primero que había aparecido allá con la experiencia de Wuhan era con la fluticasona, con la fluticasona inhalada para los pacientes riníticos. Y hubo un par de trabajitos presentados ahí en Oriente, pero no, ni siquiera en Wuhan, en Corea. Los coreanos presentaron un par de trabajitos respecto de que tenían una mayor incidencia de enfermedad, de infección, no de severidad, pero sí de enfermedad en pacientes que estaban con tratamiento con fluticasona. Eso al principio hizo que todos dejaran de usar corticoides inhalados y para cualquier indicación. Después apareció todo esto que estamos viendo, que cada vez suma más evidencia. Hay varias publicaciones también en el Blue Journal respecto de esto, que los corticoides inhalados hay que seguir haciéndolos. Y este estudio que había auspiciado Astra, además de la vacuna, Astra está deseoso de beneficios por todos lados, era con el budesonide inhalado, a ver si podía prevenir ¿cómo es? La enfermedad. Y no le dio inferioridad, pero tampoco le dio diferencia significativa. Es decir, no cura, pero tampoco hace mal, así que hay que usarlo definitivamente. Bien, y otra pregunta, a mí me genera siempre dudas estos pacientes asmáticos de difícil control que tosen el tema de lo que contaste, la broncofibra. Si hay, o sea, si considerás en algún momento hacerla, si dentro de lo que es el control del estudio de asma de difícil control lo tendríamos que hacer como exámenes complementarios. O sea, cuando ya agotaste tratamiento, si no es una indicación formal de hacerlo. No sé No, qué de te ninguna parece. manera. Ninguna de las guías las Ah, pone en la lista de indicaciones, digamos, solamente para descartar enfermedades coexistentes que haya sospecha alta. O tener una micosis, poner una aspergilosis o algo de eso, ahí sí. Pero si no tenemos esa entidad, no está en ninguna de las listas como parte del screening de estudio de los pacientes. No, definitivamente perfecto. no. Bueno, los chicos, si quieren hacer alguna pregunta, abran los micrófonos. No, La la pasamos verdad a la súper mañana. completa la clase. Muy bueno. Muy buena la relación con COVID, que nos interesa también actualmente. Ah, bueno, podemos hablar un rato largo después en otra charla más adelante. Me reinteresa a mí también, me reinteresa. Hay mucho publicado, ¿eh? Hay mucho publicado, la verdad que viene bien eso. Porque salió Chorcepa a decir en una charla que a los asmáticos no les va tan mal. No, en una nota del diario que leí. Sí. Y lo fueron a atacar, los asmáticos estaban como locos, porque aparentemente no se Sí. consideran grupo de riesgo, entonces se pusieron como locos. Ah, sí, eso sí, con eso perdimos, ¿eh? Se sientan permanentemente. En el país de los parásitos, obviamente, los obliga a trabajar y ya es como ofrecerles la silla eléctrica. Vienen y se sientan, doctor, y el certificado, y después de media hora explicándole, no, mirá, el asma no es de riesgo, todo. Bueno, ¿estás contento? Sí, la verdad que sí. ¿No me haces el certificado? Entonces en ese momento te dicen, no, te voy a hacer cianúrico, puta, para que te haga una nebulización, te vayas a tu casa y te quedes ahí. Pero bueno, no se puede hacer eso. Es antiético, dicen. Así que, pero realmente es entendible la respuesta de los asmáticos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, terminamos entonces la clase acá. Gracias, Bárbaro, Octavio. gracias, nos vemos. Muchas Saludos gracias. a Hasta luego. Chao, chao.